respecto de las solicitudes de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas. El asambleísta Juan Cárdenas también defendió la creación del COESCOP con el objetivo de integrar a todos los cuerpos de seguridad que existen en el país. Asambleísta Cadena, buenas tardes, le escuchamos. Vamos a escuchar ahora al asambleísta Javier Cadena. A todos los legisladores, al pueblo ecuatoriano, a mi provincia del Carchi, a la cual orgullosamente represento. Recordaba cuando iniciaba este debate, cerca de 3 años, cuando al presidente Lenín Moreno se le pedía de que derogue o presente el proyecto de ley para dar de baja el tercer libro del COESCOP. Toda vez de que fue promulgado en mayo del 2017, cuando el anterior gobierno estaba ya en las puertas a la salida de su mandato. De igual forma, se presentaron algunas demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional sobre este tercer libro. El libro tercero que la Comisión de Soberanía recomienda se derogue del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, habla sobre el servicio de protección pública, su estructura, naturaleza, organización y funcionamiento, abarca desde el artículo 179 al 2017 de este cuerpo legal. Estas peticiones que se le hacía y el pronunciamiento que hacía el presidente Lenín Moreno de que no va a fomentar la organización de este cuerpo civil, pero tampoco hubo la intencionalidad de derogar ese falso espíritu de cuerpo que ha existido durante estos 3 años, no solo del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Nacional. Hoy por hoy tiene en crisis al Estado ecuatoriano y creo que es deber de esta Asamblea, de los legisladores, al menos de los legisladores decentes y honestos, que tenemos la política más allá de la legalidad como un ente público y por la moral y la ética que debe de tener toda persona que está presto a servir a su pueblo. Pensamos de que debe de darse la reinstitucionalidad del país y por ende debe de ser derogado este cuerpo legal, este tercer capítulo del cuerpo legal. Previo al análisis de este tema es necesario determinar que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. En tal sentido, se encuentra limitada por las reglas estatales, por lo que debe propender a que sus funcionarios no extralimiten la discrecionalidad, por el cargo que se les ha otorgado, ya que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro cuando señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores y servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce de ejercicios de los derechos reconocidos en la Constitución. La Constitución de la República del Ecuador es muy clara. En sus artículos 158 y 163 establece de manera diáfana quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad interna y externa del Estado ecuatoriano. Y son 2 instituciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nadie más. La creación de este ente civil jerarquizado, paralelo a las Fuerzas Armadas, adscrito al Ministerio de Gobierno, solo tenía un fin, que era el de perseguir y crear una propia guardia pretoriana ajena a la Constitución, ajena a la ley, ajena al Estado de Derecho, ajena a las Fuerzas Armadas, ajenas a la Policía Nacional. Por ello, no podría existir otro tipo de intervención y de institucionalidad que cumpla funciones similares. Así no puede existir otra institución que vele por la soberanía e integridad territorial o que garantice la protección interna y el mantenimiento del orden público. Hoy más que nunca tenemos que respaldar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde sin duda alguna su trabajo profesional debe de permitir que bajen los niveles de violencia y de muchos hechos dolosos aquí en el país.
podría decirse que la razón de la implementación de este cuerpo normativo radica en lo previsto en el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República, la cual hace referencia a que es deber primordial del Estado ecuatoriano garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, la cual debe de garantizar lo preceptuado en el artículo 393 de la norma en mención, que indica que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación, así como la comisión de infracciones y delitos. Esta cultura de paz, señor presidente, señores legisladores, no solo se abona derogando un cuerpo legal o aprobando una ley, se abona cuando las instituciones del Estado cumplen todos sus cometidos, cuando hoy por hoy que la corrupción ha campeado en el país, debe de articularse todas las instituciones del Estado para llevar a la cárcel a tanto pillo, a tanto bandido que ha saqueado al país, cuando hoy por hoy quiere el Estado ecuatoriano que se devuelvan esos dineros que se robaron y que hoy hace mucha falta para atender esta crisis sanitaria y económica que vive el Estado ecuatoriano en estos momentos. Políticas que buscan fomentar deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, concediendo así de esta manera en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público un rol trascendental a la Policía Nacional respecto a la protección interna y al mantenimiento del orden público, así como la tutela de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, que constitucionalmente dichas atribuciones se encuentran plenamente reconocidas en los artículos 158 y 163 de la Constitución de la República. Uno de los principales ejes de la implementación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público es la creación de un nuevo modelo de Policía Nacional que responda a las necesidades de la comunidad, adaptado al marco constitucional de la actuación policial en materia de prevención y reacción de delitos e investigación efectiva sobre la base de los principios rectores establecidos para su actuar, en razón de que en el marco de la seguridad ciudadana deben precautelar la integridad de las máximas autoridades de las funciones del Estado, las sedes donde cumplen sus funciones y la integridad de personas en función de estudios y de perfiles, riesgos que requieren similar protección mediante un servicio especializado que libere los recursos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que sus integrantes se dediquen a sus labores y tareas específicas. Y de igual manera es necesaria la creación de un nuevo régimen profesional para las entidades complementarias de seguridad de la función ejecutiva y de los gobiernos autónomos descentralizados, que contengan parámetros actualizados, adecuados y homologados respecto al ingreso, carrera, formación y capacitación y ascensos de sus funcionarios, así como también a la uniformidad de su régimen disciplinario, promoción, estabilidad y evaluación, acorde a lo que dice la Constitución de la República. Repito, acorde a lo que dice la Constitución de la República en el 158 y 163, en base a estas dos instituciones que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No estamos en contra de su profesionalización, no estamos en contra de su modernización, estamos en contra de las violaciones constitucionales que lo hicieron los gobiernos pasados, el gobierno anterior especialmente, al establecer esta Guardia Civil. Por lo tanto, la derogatoria del libro tercero del COESCOP debe hacerlo la Asamblea Nacional, no solamente por ser inconstitucional, ya que viola las disposiciones constitucionales. Este servicio público de protección debería ser derogado porque no cumplen funciones de seguridad pública, sino de protección a particulares, a más de que eso contraviene las competencias que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por ello es importante su derogatoria. La misión de estas instituciones es la protección de derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos, y esto incluye la protección presidencial y de las altas autoridades del Estado ecuatoriano. La Constitución es clara al determinar el rol de las fuerzas militares y policiales, así como la razón de ser de dichas instituciones. Por ello, no podría existir otro tipo de intervención y de institucionalidad que cumplan funciones similares.
No puede existir otra institución que vele por la soberanía e integridad territorial o que garantice la protección interna y el mantenimiento del orden público. Señor presidente, compañeros legisladores, una de las funciones, una de las tareas que podría hacer esta Asamblea Nacional, que le debe tanto al país, más aún por los últimos bochornos que ha empañado la institucionalidad de nuestra Asamblea, es hacer esa autodepuración, es hacer esa autoconciencia que debemos y de trabajar por la reinstitucionalización del país y dejar el próximo año un país que crea en sus instituciones, en donde las diferentes funciones del Estado cumplan el rol para el cual fueron constitucionalmente creados. Que esta pandemia de la corrupción sea extirpada literalmente del Estado ecuatoriano, que tanto pillo y tanto corrupto, y más aún, imbuidos a través de cargos públicos, sea a través de Asamblea Nacional como legisladores, a través de ministerios como ministros de Estado, a través de la función ejecutiva, a través de organismos de control, hoy por hoy han sopacado la dignidad de un pueblo ecuatoriano que aspira que el día de mañana la clase política verdaderamente los represente y trabaje en el anhelo para la consecución de sus más caros intereses. Gracias, señor presidente. En el uso de la palabra estuvo el asambleísta Javier Cadena, quien sostuvo... Tiene la palabra el asambleísta Israel Cruz.